Después de la conquista de Tenochtitlan, a unos cuantos pasos del Templo Mayor, en 1524, Hernán Cortés mandó construir al frente de la actual catedral la iglesia mayor de la ciudad, misma que en 1546 sería elevada a catedral. Era muy pequeña, como lo demuestran estos dibujos, y tuvo que ser demolida en 1625 para dar lugar a la nueva y actual catedral. Pero, ¿quedan algunos restos de aquella primitiva catedral? Este dibujo muestra, al frente, la sencilla construcción con techo a dos aguas, y al fondo, la construcción de la nueva y actual. Pero, además de este dibujo, ¿hay algunas piezas originales? En 1881, Antonio García Cubas hizo una excavación en el atrio y encontró las basas de las columnas de la primera catedral y otras piedras relabradas. Y en 1982, el INAH encontró el lugar exacto de la edificación. Pero, ¿dónde se conservan las piezas encontradas? Aquí, en el atrio de la catedral. Es importante decir que, de acuerdo a las costumbres de aquella época, en que se tomaban como cantera las construcciones antiguas o inservibles, las basas o bases y columnas que vemos aquí se hicieron con piedra de los antiguos adoratorios. La mayoría de la gente que pasa por esta esquina frente al Monte de Piedad y donde se levanta esta cruz, ni siquiera se imagina que estas basas y fragmentos octogonales de columnas fueron parte de la iglesia que mandó construir Hernán Cortés y de la catedral de Fray Juan de Zumárraga y los primeros 7 arzobispos de la ciudad. Cuando estas piedras fueron aprovechadas y labradas para su nueva función, perdieron las imágenes prehispánicas que tenían, y solo en algunos espacios, como el que se ve aquí, las conservaron. Cuando la nueva y actual catedral se comenzó a construir, se inició por la parte posterior, para no dañar la anterior. Y cuando su sacristía estuvo lista y se utilizó como catedral provisional, la catedral antigua se demolió. De tal manera que estas piezas quedaron enterradas, pero, aunque parezca increíble, la fachada de la primera catedral aún se conserva. La portada principal o del perdón de la antigua catedral fue realizada por el maestro de arquitectura Martín Casillas de Extremadura, España, y los oficiales canteros Alonso Pablo, Juan de Arteaga y Hernán García de Villaverde, bajo la supervisión de Claudio de Arciniega, primer maestro de arquitectura de la Catedral de México. Este dibujo nos muestra cómo era. Y lo interesante es que no solo se conserva el dibujo, sino que en 1625, cuando se demolió la primera catedral, el arzobispo Juan Pérez de la Serna, benefactor de las Carmelitas, recién establecidas en la Ciudad de México, ordenó que la portada fuera llevada a la iglesia de Santa Teresa de Nuestra Señora de la Antigua. Posteriormente, el 14 de junio de 1691, se trasladó a la puerta principal de la iglesia y del Hospital de la Limpia Concepción, actualmente Templo de Jesús Nazareno, añadiéndole una imagen de Jesús Nazareno en el nicho. Lamentablemente, partes del conjunto del hospital y la iglesia fueron destruidos cuando, para dar modernidad a la ciudad, se ampliaron las calles de Pino Suárez y 20 de noviembre. Afortunadamente, se conservó la portada de la antigua catedral.
Este es el dibujo de la fachada que veremos enseguida. Y esta, la fachada de la antigua catedral. Como se puede ver, la primera catedral era pequeña comparada con el tamaño de la iglesia donde se encuentra ahora. En el traslado de la portada a este lugar en 1691, se le añadió la escultura de Jesús Nazareno. Esto es un ejemplo de que, cuando hay deseo de conservar el patrimonio artístico y cultural, puede hacerse, pero lamentablemente, por negligencia, falta de conocimiento y descuido, México ha perdido mucho material valioso. Algunas personas, por mala información, creen que la portada de catedral es la que se encuentra en el muro color naranja, la fachada de la Santa Escuela junto a la portada verdadera. Hasta un letrero del gobierno de la ciudad, pegado al muro, muestra este desconocimiento. Y otros más creen que es la que se encuentra en el lado norte, en la calle de República de Salvador, pero esta está claramente dedicada a la Inmaculada Olimpia Concepción por la advocación del hospital. En esta, la imagen de la Inmaculada Concepción ocupa el nicho central, y bajo ella se puede leer en latín una alabanza que anuncia con alegría la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. Así que, cuando pases por las calles de Pino Suárez y República del Salvador, observa esta fachada y luego camina hacia el lado derecho para que puedas observar la portada de la primera catedral. Y antes de retirarte del lugar, puedes entrar a la iglesia porque aquí se encuentran los restos de Hernán Cortés. Y luego, al salir, caminar hacia el lado de Pino Suárez para ver un mosaico que recuerda que en este lugar se dio el primer encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés el 8 de noviembre de 1519.